Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno poderte saludar en esta oportunidad y darte la bienvenida a ti, a tu familia y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Bendiciones para cada uno de ustedes, deseando en nuestros corazones que sean bendecidos y pidiendo al Señor para que hoy la palabra del Señor corra como un río y sirva para sanidad del corazón, del alma y aún del cuerpo. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy tocaremos el tema Inspirados por la Salvación, de la serie que se ha titulado Encontrando a Jesús. Definitivamente cuando cada uno tenemos un encuentro con Jesús, ya no salimos de la misma manera, hay un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Por supuesto, todo esto es un proceso, pero en todo este proceso Dios va transformándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y el encontrarnos con Jesús es muy especial porque cada día estamos siendo transformados, estableciendo la presencia de Dios, el carácter de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de inspirados por la salvación, quiero de alguna manera, primero, que establezcamos la importancia de esta palabra inspiración. Y bajo 3 puntos de vista específicos, inspiración es algo importante. Mira, desde el punto de vista biológico, inspiración significa que es la acción de introducir aire a los pulmones. La inspiración es una de las fases de la respiración. Es decir, que biológicamente cuando el cuerpo capta el oxígeno que hay en el exterior y lo inhala y lo comienza a transportar por todo el aparato respiratorio, a eso se le llama inspiración, es decir, traer el aire del exterior hacia el interior. Y en ese sentido, cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el principio de las cosas, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz, escuche, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. El soplo de Dios fue lo que se introduce en el ADN y en todo el aparato biológico del ser humano y es lo que le da vida. ¿Se da cuenta? La inspiración de Dios, el soplo de Dios es lo que entra a nosotros y nos convierte en seres vivientes. Es decir, tenemos vida a causa de la inspiración de Dios, del soplo de Dios que cada uno de nosotros recibimos. Tú y yo hoy estamos respirando por la inspiración de Dios en nuestras vidas biológicas, en nuestro cuerpo. Él es el que hace que todo esto funcione a través de ese oxígeno que llega a nuestra sangre a través del soplo divino de Dios. Interesante el concepto biológico de inspiración. Hay otro concepto desde el punto de vista artístico. Y mire lo que dice inspiración. Dícese de la palabra que es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, especialmente la que siente el artista y que lo impulsa a la creación de obras de arte. Eso también se llama inspiración, es decir, que ese cúmulo de ideas, esa chispa repentina que viene a la mente de las personas y que favorece a la creatividad y te impulsa a resolver problemas de diferentes índoles, también se le llama inspiración. Imagínense, nosotros somos inspirados para poder solventar situaciones, para poder tener ideas y poderlas llevar a cabo. Y en el libro de Génesis, exactamente donde hemos estado leyendo, en el capítulo 2, versículo 7,
mire cómo empieza cuando dice, entonces el Señor Dios, escuche esa palabra, modeló al hombre de arcilla del suelo y luego sopló. Esa palabra soplar ya la vimos, que es la inspiración, el mecanismo biológico que Dios usa, pero escuche, la inspiración también es el mecanismo manual que Dios usa con sus manos cuando dice, entonces el Señor Dios modeló, es decir, diseñó, ¿sí? Formó con sus manos al ser humano. Y cuando lo estaba formando, también lo estaba inspirando, es decir, somos la inspiración de Dios, tanto en la forma como en el poder. Aquí en Verbo nosotros conocemos este principio como el principio de poder y forma. Pero en ambas direcciones se utilizó la inspiración de Dios. Dios fue inspirado para formarnos del barro, de la arcilla, y nos dio una forma. Pero por otro lado, sopló aliento de vida al interior nuestro y entonces el ser humano fue un ser viviente. En ambos sentidos fue influenciado por la inspiración de Dios. El diseño de Dios y el soplo de Dios son lo mismo, es la inspiración de Dios. En otras palabras, tú y yo somos la inspiración del Creador. Somos hechura a su imagen y a su semejanza. Es decir, tenemos y podemos tener la capacidad de pensar como Él piensa, de hablar como Él habla y de actuar como Él actúa, porque ese es nuestro diseño. Sin embargo, el hombre decide retirarse, apartarse de su Creador y eso lo llevó a pecar. Y el pecado lo apartó totalmente del diseño divino, del diseño original y perdió completamente su propósito. La forma que él tenía se distorsionó y entonces fuimos separados de aquel diseño como él lo inspiró en nosotros. Bendito sea el Señor, gracias al Señor, porque de tal manera Dios había amado esa obra perfecta, esa obra maestra llamada ser humano, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo Jesús vino a esta tierra como forma de hombre, como usted y como yo, nació de una virgen y habitó entre nosotros. La palabra, la inspiración de Dios habitó entre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y Él, Jesucristo, hizo que el hombre se reconciliara en su comunión con Dios y volviera al diseño original. Y ahora, por Cristo Jesús, todo aquel que cree en Él y que le recibe en el corazón, tiene la oportunidad de volver a tener esa capacidad de ser el diseño original, imagen y semejanza de Dios, inspiración plena de Dios. ¿No le parece que ese es un regalo extraordinario por el que debemos de estar agradecidos siempre? Por supuesto que sí. Y en tercer lugar, la palabra inspiración, desde el punto de vista teológico, dice que inspiración es el concepto según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Escuche, las obras y hechos de seres humanos como tú y como yo están íntimamente conectados ¿con quién? Con Dios. Sobre todo, dice, las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan de alguna manera la revelación de Dios. Escuche, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice toda la escritura, y escucha la palabra que utiliza, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez la palabra inspiración. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta?
Es decir, la misma palabra es el soplo de Dios, es la exhalación de Dios, es el respiro de Dios. La palabra es inspirada por Dios, es soplada por Dios. Y esa palabra es útil para que nos enseñe, es útil para que nos redarguya, es útil para que nos instruya, es útil para que nos dé guianza. Y a eso se le llama salvación. Porque si algo te instruye, te está salvando de la ignorancia. Si algo te corrige, te está salvando del pecado. Si algo te guía, te está salvando de ir por caminos que no son correctos. Y la palabra de Dios es inspirada para salvación, ¿te das cuenta? Para instruir, para corregir, para dirigir. La palabra de Dios es la inspiración del mismo Dios para nuestra salvación. Ahora bien, esta salvación de la cual estoy hablando no solamente es para que la atesores tú o la atesore yo hasta el día que el Señor nos recoja de esta tierra o que el Señor venga a conquistar o a gobernar el mundo, la tierra, sino que esta palabra es inspirada por Dios para salvación, sí, pero no solamente personal, sino es para que compartamos la salvación a aquellos que todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo, que todavía no han tenido la dicha de conocer la inmensa maravilla y la inmensa obra que Dios ha hecho en nosotros. Mira lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 16 hasta el 18 en su primera parte. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Mira, esta es una oración que Pablo está diciendo, pero Pablo es consciente de que no lo hace una sola vez. Por eso dice, yo no ceso de orar lo mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Es decir, siempre que oro, me acuerdo de ustedes y lo que pienso en mi mente y lo que sale de mi boca es para que el espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Dios esté en ustedes y que alumbre los ojos de su entendimiento. Y lo hacía una y otra vez, y por eso dice, yo no ceso de orar de esta manera. ¿Por qué? En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es, yo no ceso de pedirle a Dios para que ustedes sean inspirados por Dios. No sé si capta este resumen que acabo de hacer ahorita. Porque ser inspirado por Dios es entender que el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el conocimiento de Dios alumbra nuestro entendimiento todos los días. Somos inspirados por Dios y esa es la oración de Pablo para con el Padre. Señor, que tu iglesia sea inspirada, que tu iglesia tenga la revelación de lo alto, que tu iglesia tenga ideas del cielo, que tu iglesia tenga la estrategia para poder de alguna manera bendecir a ellos mismos, sí, pero para poder bendecir a los demás, para que esta salvación tan grande que nos has dado pueda ser conocida por todo aquel que ha de ser salvo. ¿Se da cuenta? Es tremenda esta oración que Pablo está diciendo, porque lo que está diciendo es que se inspire la iglesia, que tenga el conocimiento necesario para poderlo hacer. Y mira lo que dice, yo le pido al Señor, estoy parafraseando, que la iglesia sea inspirada por el Espíritu Santo para que, y mire la siguiente parte del versículo 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire las palabras que está utilizando Pablo. Se las voy a resumir. Está utilizando la palabra esperanza,
está utilizando la palabra riquezas, está utilizando la palabra herencia, está utilizando la palabra grandeza, está utilizando la palabra poder, está utilizando la palabra fuerza. Ahora yo le pregunto, ¿no son estas cosas las que el mundo busca? ¿Acaso el mundo no está buscando esperanza? Esperanza de vivir más, esperanza de que si en esta tierra ya no va a haber vida, que por lo menos haya vida en Júpiter, en Marte o en la Luna, pero hay una esperanza de que el hombre tenga la solución a tantos problemas. Dígame usted, ¿el mundo está buscando esperanza? Sí, el mundo está buscando esperanza. Otra pregunta, ¿el mundo está buscando riquezas? Sí, el mundo está buscando riquezas. La gente se afana, la gente trabaja, la gente hace, acumula bienes porque está buscando riquezas. La gente busca herencia, sí, la gente está buscando quién me heredó, qué tengo yo para heredar o qué voy a heredar yo a mis hijos. La herencia es una parte importante de nuestra vida cotidiana. Dígame, ¿el mundo no está buscando grandeza, no está buscando poder, no está buscando fuerza? Por supuesto, todas estas cosas es buscada por el hombre. Pero lo que está diciendo Pablo es, cuando viene la inspiración de Dios, entonces viene la salvación de Dios. Y cuando hay salvación de Dios, hay conocimiento pleno de que yo no tengo que buscar la esperanza en otro lado, no tengo que buscar las riquezas en el mundo, no tengo que buscar la herencia ni el poder en otro lado, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria, porque Cristo en mí tiene las riquezas del cielo, porque Cristo en mí es mi herencia, porque en Él puedo tener el poder que hubo en Él y que le resucitó de la misma muerte, es el mismo poder que Él me ha dado a mí. ¿Acaso eso no es motivo de alegría y de salvación, amados hermanos? Por supuesto, hay esperanza para los que creen. Hay riqueza en el Señor, entendiendo que riqueza no solo son bienes materiales, riqueza es plenitud de gozo, riqueza es plenitud de paz, riqueza es plenitud de alegría. En Cristo Jesús tenemos herencia eterna. En Cristo Jesús tenemos grandeza, poder y fuerza, porque Él nos ha llamado a gobernar desde lugares celestiales. Tenemos autoridad dada por el cielo. Lo que el mundo está buscando, Cristo lo tiene y lo da sin medida a todo aquel que cree y a todo aquel que lo acepta y le recibe. Amado hermano, hermana, esto es glorioso y te quiero motivar para que tú seas inspirado por Dios, para que puedas tener conciencia de que tu salvación es eterna y que tu salvación nadie ni nada te lo puede robar, que tú tienes herencia, que tú tienes esperanza, que tú tienes fuerza, que tú tienes el poder del Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, no solamente nos debe llenar de gozo para decir gloria a Dios, aleluya, sino que nos debe de motivar para que otros también se salven. Y aquí es donde viene la parte donde quiero concluir, porque si ya sabemos que es inspiración y por otro lado ya sabemos que la inspiración es para que estemos conscientes de la gran salvación que el Señor nos ha dado y que a través de esa salvación Él nos da esperanza, nos da riqueza, nos da su herencia, nos da ese poder y esa fuerza que nos llena, es para que la compartamos. Y entonces, como último punto, tendríamos que decir, ¿cómo comparto entonces este gran regalo que tengo en mi vida, este gran regalo que tengo en mi corazón? ¿Cómo comparto? ¿Cómo inspiro a los demás? Ya sé que Dios se inspiró en mí, yo sé que soy la inspiración de Dios y eso me tiene a mí contento, alegre, feliz, pero ¿cómo hago para poder contagiar a los demás de esta dicha inmensa? Hay muchas formas, pero de alguna manera partimos de una base: oración. Amados hermanos, necesitamos meternos con Dios y decirle: Señor, inspírame con ese espíritu de sabiduría, con ese espíritu, Señor, que trae convicción a mi mente y que hace que pueda ver la dimensión, la panorámica de cómo yo puedo aportar al reino de los cielos. Tiene que ser un deseo ferviente
Tiene que ser un deseo que está en tu corazón, donde tú dices y tienes que decir, me es impuesta necesidad, decía Pablo, el hablar de Cristo. Tienes que vencer el temor, tienes que vencer la duda, tienes que decir, yo puedo hacerlo. Ahora, Señor, enséñame, motívame, inspírame para saber cómo hacerlo. Y yo quiero traer a esta idea un desafío, y con esto quiero terminar. Un desafío. Quiero hacer un desafío para que tú puedas inspirarte y llevar salvación a otras personas. ¿Estás conmigo? ¿Quieres hacer este desafío? Te explico rápidamente de lo que se va a tratar. ¿Te acuerdas de la historia de la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Vamos a hacer algo similar, pero de forma moderna, si lo queremos ver así. ¿Ok? Entonces, en Juan capítulo 4 vemos a Jesús intencionalmente, él se fue al pozo de Jacob porque él sabía que una mujer de tales características iba a llegar a tal hora, tal día, a ese lugar. Primer punto del desafío. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos muestre el día, el lugar y la hora donde vamos a tener una cita con una persona que probablemente no vamos a conocer. No es nuestro amigo, no es nuestra amiga, no es alguien que conozcamos. Probablemente es alguien extraño o extraña para uno de nosotros, pero para Dios no, porque Dios no ignoraba a la samaritana. Jesús sabía quién era la samaritana y sabía que esa mujer era una adoradora en espíritu y en verdad. A pesar de su pecado, a pesar de su situación difícil, Dios ese día iba a llevar salvación a su corazón. Y este es el desafío, precisamente, que tú ores al Señor y le digas, Señor, quiero tener una cita con alguien que necesita salvación. Muéstrame el lugar, muéstrame el día, muéstrame la hora y muéstrame a la persona que debe ser. Y para que esto sea más práctico, yo te pongo un escenario. Puede ser así o el Señor te dirá cómo. Pero mira, pensemos en un restaurante X. No te voy a decir el nombre. Piensa que es cualquier restaurante, que el Señor te diga cuál de ellos. Y vamos a suponer que ya teniendo nosotros algunos datos que el Señor nos dio en oración, espíritu de revelación, de inspiración, vamos a saber que la persona que está, voy a decir, en la mesa número 4, en la mesa número 5, o en la mesa que está frente a la ventana, o la mesa que está en la esquina, Dios te va a dar las características. Y cuando tú llegues a ese lugar, te vas a dar cuenta que esa es la persona a la que le debes de hablar. Tú te vas a sentar en otra mesa, ¿sí? Ese es parte del desafío. Te sientas en otra mesa, pides tu naranjada o tu bebida, y estás orando, ¿sí? Y cuando enfocas a la persona o a las personas, porque pueden ser varias, entonces tú miras que las personas están comiendo y aquí viene el reto o uno de los retos. El primer reto es que una vez estando tú allí, vas a hablar con la persona de la caja o vas a hablar con el mesero y le vas a preguntar, ¿cuánto se debe en esa mesa? ¿Cuánto es el consumo de esa mesa? Y vas a sacar tu billetera, escucha, vas a invertir en el reino de los cielos, vas a sacar tu billetera y vas a pagar la cuenta de esa mesa. ¡Wow! ¿Cómo así, hermano? Sí, así como lo oyes, es un desafío, es un reto que te estoy poniendo. Yo no sé si vas a gastar 100, 200, 300, 500. El Señor te va a proveer esa cantidad y vas a pagar, ¿ok? La dinámica consiste en que cuando las personas que están en esa mesa o la persona que está ahí pida la cuenta, resulta que la mesera le va a decir o el mesero, fíjese que su cuenta fue pagada, ya no debe nada. Y se van a sorprender, ¿y cómo así? ¿Quién pagó mi cuenta? Entonces cuando pregunten al mesero, cuando se admiren por eso, entonces que el mesero o la mesera les diga, mira la persona que está en aquella otra mesa, esa persona pagó su cuenta.
Y ese es el momento de inspiración que tú te tienes que levantar, tú tienes que ir a saludar, te presentas, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Quería de alguna manera pues obsequiarles lo que ustedes comieron, porque les quiero contar que un día a mí me pagaron mi cuenta, yo tenía una gran deuda, yo merecía la muerte, pero Cristo Jesús pagó el precio que yo tenía que pagar y la cuenta hoy está saldada. Y yo solamente quería hacer un gesto, manifestarles que así como a mí Él me salvó y mi cuenta está saldada, también el Señor quiere saldar su cuenta. También el Señor quiere pagar tus cuentas. Y quiero decirte que en Cristo Jesús hay salvación. Así que hoy sentí un mover del Espíritu de Dios que me dijo, tienes que pagar la cuenta de esa mesa, y eso fue lo que hice. Así que aquí está la tarjetita de la iglesia donde asisto, esta es la dirección de la iglesia en el hogar, esta es la dirección de los domingos, y cualquier cosa, mi nombre es tal, fulano de tal, y estoy para servirles. Quiero decirles que Dios les bendiga. Yo estoy seguro, amados hermanos, que si tú y yo aceptamos este reto que estamos hablando, vamos a ver a muchas mujeres samaritanas, a muchos hombres samaritanos venir a los pies del Señor. Probablemente no sabemos cuántos testimonios vamos a tener, pero durante este mes de mayo, que es el mes del evangelismo global, pues podamos poner en práctica este diseño o este modelo o esta estrategia, no sé cómo decirle, que para mí es una inspiración de Dios, que se lo quiero compartir a usted para que lo pongamos en práctica durante todo este mes y que podamos ver qué es lo que pasa. Estoy seguro que tendremos testimonios muy poderosos del amor de Dios y de lo que el amor de Dios hace en medio de este mundo. Vamos a saber de gente que a través del mensaje que tú vas a llevarles van a convertirse al Señor, van a arrepentirse de sus pecados, van a orar y a meterse más con Dios y van a conocerle mucho más. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición si tú y yo lo hacemos de corazón a través de la inspiración de Dios. Ahora que sabemos que Dios nos inspiró, es hora de inspirar a los demás y que otros también puedan ser encendidos como un día el Señor nos encendió a cada uno de nosotros. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? ¿Usted cree que puede hacerlo? Es un desafío, sé que no es fácil, pero Dios va a usarnos para cosas grandes. Así que le pongo el reto y esperamos pronto que se comunique para contarnos su testimonio de qué fue lo que pasó en ese momento. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Amado Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido estar expuestos a tu palabra. Gracias porque en tu palabra vemos que nosotros somos inspiración tuya, Señor, que somos producto de tu corazón, somos producto del soplo de tu boca y que a través de tu palabra, Señor, que fue inspirada, que fue soplada por ti, esa palabra nos ha salvado, esa palabra nos ha instruido, esa palabra nos ha corregido, esa palabra nos ha guiado y nos sigue guiando hasta el día de hoy. Señor, fuimos inspirados para salvación. Y por eso, Señor, te pedimos que bajen ideas del cielo, que bajen, Señor, estrategias de lo alto, para que nosotros podamos ser inspirados por ti, para poder llevar tu palabra a mucha gente que lo necesita. Ideas tuyas, ideas celestiales, ideas que vienen de lo alto para poder bendecir a los demás, como aquel día, Cristo Jesús, tú bendijiste a aquella samaritana que ella pensó que solo iba a ir a traer agua, pero esa agua se convirtió en una agua que saltara para vida eterna, de la cual ella ya no iba a tener sed jamás. De esa manera nosotros queremos ser portadores de ese mensaje de esperanza, de ese mensaje de salvación. Queremos ser inspirados por ti, Señor, para poder llevar al mundo lo que tú, Señor, nos has dado a nosotros de gracia. Lo queremos dar de gracia, Señor. Esa esperanza, esa fuerza, ese poder, esas riquezas, esa herencia, Señor, que tú nos has dado, también lo queremos compartir con aquellos que todavía no lo tienen, Señor.
Inspíranos, Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia y con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga y hasta una próxima. Bendiciones. Un fuerte abrazo.